Un saludo a todos los auditores. Continuamos con la serie de alimento diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Autor André Don. Semana 1, día miércoles. Lectura bíblica Génesis, capítulo 3, versículo 1. Disfrutamos juntos leyendo con oración. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor Jesús. Entonces Jesús, amén, dijo a sus discípulos, si alguno quiere, usted quiere, yo quiero venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor Jesús, te adoramos en este día, te alabamos en este día, te damos gracias por poder oír tu palabra. Y asimismo también te agradecemos porque podemos tomar este versículo, rumiarlo, comerlo para nosotros mismos, para alimentarnos, Señor Jesús. Y también creyendo que si nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, podemos seguirte y ser tus discípulos. Aleluya, Señor Jesús. Amén. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24. Hoy presentamos tomar la cruz y seguir al Señor. Ya vimos que en Cesarea de Filipo, el Señor Jesús hizo grandes revelaciones a sus discípulos sobre Cristo y la Iglesia. Allí en el monte también reveló que era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, para después ser muerto y resucitar. Mateo capítulo 16, versículo 21. Por no entender las palabras del Señor Jesús, especialmente sobre su muerte y resurrección, Pedro le reconvino. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Amado auditor, amados hermanos, amadas hermanas, ese mismo hombre que fue usado por Dios Padre para revelar que Cristo es el misterio de Dios, también fue usado por Satanás al siguiente instante. Pedro es nuestro mayor representante. Hay momentos en los que somos muy inspirados por Dios. Por la mañana, al leer la Biblia y el alimento diario, nos sentimos llenos del Espíritu y hablamos por Dios. Pero más tarde, tal vez ante alguna adversidad, dejamos de vivir en el Espíritu y de depender del Señor. Y de nuestra boca salen palabras que no proceden de Dios. Y al igual que Pedro, somos usados por Satanás. Que el Señor nos libre. Necesitamos vencer esa gran dificultad para que el Señor complete la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos vencer? Siguiendo al Señor. En otras palabras, podemos decir que seguir al Señor es el vivir de la iglesia misma. Nuestro Señor dio una gran revelación.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos seguir al Señor sin tomar la cruz. La cruz no es para causar sufrimientos, sino para matar. La cruz es necesaria para eliminar al Behemoth y al Leviatán, que están muy escondidos en nuestro interior, pues cuando menos lo esperamos, aparecen. Por eso el Señor nos advierte que quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda la vida por causa del Señor, la hallará. Señor Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 25. Salvar se refiere a nuestra alma, porque la caída del hombre fue en el alma y también en la mente. Una de las tres partes del alma fue la parte más afectada. Después de la caída, el hombre adquirió una personalidad independiente de Dios. En el huerto del Edén, Dios había preparado todo el ambiente para que el hombre viviera feliz. No necesitaba preocuparse de nada porque Dios era todo para él. En el huerto había árboles agradables a la vista y buenos para comer de ellos. No era necesario plantar o cosechar, pues Dios le proporcionaba todo al hombre. Pero cuando la serpiente conversó con Eva, al establecer un diálogo, Satanás abrió un camino para que el pecado entrara. Debemos ser precavidos y no dialogar con el enemigo de Dios, porque Satanás siempre acecha para actuar en nuestra mente. Cuando Satanás se acercó a Eva preguntando: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Ella entonces respondió. Cuando ella respondió, entonces le abrió una brecha al enemigo para actuar en su mente. Amados auditores, debemos cerrar todas las puertas al enemigo. El lugar donde él más actúa es en nuestra mente, que fue la parte más dañada y es la más difícil de salvar. Sabemos que el espíritu humano estaba amortecido, pero hoy solo nos basta invocar: ¡oh Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Y Dios instantáneamente vivifica nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no es un problema para Dios, porque cuando Jesús regrese, en un abrir y cerrar de ojos, Él nos dará un cuerpo nuevo, sin defectos, resurrecto y lleno de gloria. ¡Aleluya! El mayor impedimento para Dios está en nuestra alma, pero Él quiere salvar al hombre por completo. Espíritu, alma y cuerpo. El alma no la dejará afuera. Por eso el Señor trabaja más en nuestra alma, principalmente en la mente, que es la parte líder. Entonces debemos poner la mente en el espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, aleluya, es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ese es el proceso que el Señor está operando en cada uno de nosotros, conforme a lo que vemos al final del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Finalmente, cuando el Señor complete la edificación de la iglesia, cuando la etapa de salvar nuestra alma se complete, vendrá la manifestación del reino de los cielos, mencionada en el capítulo 17 de Mateo. Esta manifestación es prefigurada por la transfiguración del Señor Jesús. En aquel monte alto, el Señor llevó
solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, los principales, y ellos vieron al Señor Jesús en la gloria. Los demás no tuvieron ese privilegio, pero gracias al Señor, la era ya cambió. El registro de esa glorificación quedó también para nosotros. Entonces, querido auditor, tomemos la cruz y sigamos al Señor decididamente. Señor Jesús, oramos a nuestro Dios, clamamos al Señor que podamos diariamente negar nuestra vida del alma, tomar la cruz y seguir al Señor decididamente. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, ¿por qué es tan difícil salvar el alma? Que todos tengan un día lleno de alegría y lleno de grandes bendiciones. Amén.